Amigos y amigas, les saluda con gusto su amigo licenciado César Augusto Topete Torres, impulsor del colectivo Construyamos Paz en vías de constituirse como asociación civil y también como promotor y coordinador estatal de la Red Internacional de Promotores ODS de Nayarit. Bueno, la charla y cápsula de hoy es para darle seguimiento a un tema que desarrollé al contestar una pregunta en una dinámica de un curso en la plataforma de Equivernos, que es el taller 2023, desafíos de liderazgo contemporáneo, tendencias globales y locales. Se nos encomendó contestar una pregunta en 1 minuto y medio y subirlo a redes sociales, el cual lo expresé. Muchos a lo mejor van a venir aquí a mi canal de YouTube a ver el desglose de las respuestas, o tal vez lo van a ver cuando lo suba. Sin embargo, es para complementar esa respuesta. Expuse brevemente los 5 puntos que, de mi perspectiva, pues son un riesgo para la estabilidad internacional y local en los ámbitos económico, social y político en la actualidad. Entonces, un saludo a todas y a todos los compañeros cibernautas que lleguen a ver este video desde Nayarit. Un saludo a todos los enlaces e impulsores. Bueno, pues les mando un abrazo con afecto. Y bueno, aquí con calma voy a exponer por qué las respuestas. La pregunta era así, la repito. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de riesgos ponen en entredicho la estabilidad internacional y local en los ámbitos económico, social y político en la actualidad? Esto en el marco del taller 2023, Desafíos de Liderazgo Contemporáneo, Tendencias Globales y Locales, que organiza Givernos. Yo soy parte del colectivo Givernos Nayarit. Bueno, vamos a ver las respuestas. En primer lugar, puse los conflictos internacionales. Ha habido un constante roce internacional, no se diga en la zona de Europa, por el conflicto Rusia-Ucrania. Esto también ha generado pues, incomodidad y sobre todo un roce diplomático a la hora de que los países, por ejemplo como el nuestro, que pues tiene una buena relación con Rusia y también tiene una relación con Ucrania, pues no están peleados con ellos, pues hay alguna disidencia cuando alguien se acerca a atender alguna conferencia del presidente de Ucrania, o por otra parte el gobierno de México, pues en la cuestión diplomática, atiende las cuestiones con Rusia y sobre todo lo que tiene que atender en ese rubro. Recordemos en recientes días como hubo una conferencia en el Congreso de la Unión y a las pocas horas el coordinador de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, pues señaló que esa conferencia no abarcaba en su totalidad la relación o los puntos de vista en torno a la relación diplomática en Rusia-Ucrania. Entonces, esto genera un trato un poco hostil y sobre todo de mucho roce y comodidad. Creo que es el principal riesgo económico, político y social en cuanto a estos dos países pueden resolver de una forma más diplomática, política, esa, ese conflicto. Y también en ese conflicto internacional, en el apartado, señalo un trato hostil hacia China y sus aliados. Esto en relación a que pues, en diferentes noticias, ya desde hace semanas, se ha hecho mención de que ha habido globos que aparentemente o supuestamente fueron derribados porque eran globos o usaban o hacían especulación que espiaba de parte del gobierno de China, así también como
a la afrenta de que China expresó que no se acercaran a ciertos territorios como Taiwán o otras islas y pues se visitaran de forma diplomática para atender algún evento y se generara una perspectiva, una visión como de afronta, como de provocación. Eso también es un conflicto internacional constante, porque China es una potencia económica, está en ciernes, y bueno, junto con Rusia y el países de los BRICS, pues está empujando en la economía mundial y están impulsando también economías emergentes en todo el orbe, en Europa, con el gas, con las economías, impulsando los liderazgos en la India, en Brasil, generando lazos en todo lado de América Latina, no se diga nuestro país en México. Y bueno, esto también es un conflicto que merma y sobre todo tiene esa incomodidad de a veces pues, que los países entren en esa inquietud de que, bueno, a veces por atender la diplomacia con un país, el otro país no lo vea bien y viceversa. Entonces, resalto eso en el apartado de conflictos internacionales. Es muy interesante ver cómo de aquí al 2024, con los cambios de presidentes en Estados Unidos y sobre todo también en nuestro país, eh, se pueda ubicar la nueva relación con esos presidentes y vuestros países. Esperando también, desde luego, como impulsores de la paz, del diálogo, de la construcción de acuerdos, que bueno, de aquí al 2024 ya se pudieran resolver, pero si sigue por ese camino, pues será interesante ver qué rumbo tomará no solamente la diplomacia, sino la política social y económica de nuestro país y también de los demás hacia esos conflictos internacionales. En segundo lugar, pongo el tema de los rezagos y estragos que dejó la pandemia y la consecuente contingencia COVID-19. Para nadie es un desconocimiento el que la pandemia no se ha declarado oficialmente que ya se terminó. En Estados Unidos, hace días, el presidente Biden señaló que ya la sanidad en Estados Unidos pues, ya no meritaba una pandemia, dada a una endemia, que es algo parecido a enfermedades que han suscitado como la gripa o como la influenza, que bueno, si bien van a seguir existiendo y habitando en el planeta, pero ya son en forma controlable o tienen una estabilidad hasta el momento. Pero en otros países como el nuestro, hasta ahorita, hoy, domingo 23 del mes de abril 2023, no se ha emitido una comunicación oficial de que ya no haya pandemia. De hecho, hay algunos ya más escasos, pero casos de COVID o de hospitalización. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace algunas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lamentablemente se enfermó de COVID-19 otra vez y tendrá que guardar algunos días de reposo. Aprovecho también, como lo hizo en Twitter, de mandarle prontos deseos de recuperación, pues nuestro presidente de la República, con la investidura que tiene y también con la estima que se le guarda, esperemos que esté en las mejores condiciones de salud, como siempre lo ha demostrado, y pues atendiendo sus labores y sobre todo la lucha social. Pero en estos temas de los rezagos y estragos que dejó la pandemia, también viene el tema económico y social, porque se ha retroalimentado la dinámica, ir a las escuelas, a los trabajos, las actividades que antes no se podían hacer al aire libre, y ahora sí, el uso del cubrebocas, a veces eh, alguien que todavía usa cubrebocas, como es mi caso, procura ser prudente todavía, pues es todavía ya como raro, ¿no? Alguna gente pues ya no usa cubrebocas y bueno, es la cuestión y criterio de cada quien. Sin embargo, esos rezagos y estragos son parte de la pandemia. No se diga también
pues lamentablemente los fallecidos y sobre todo por las pérdidas millonarias que dejó esta enfermedad en nuestro país. Aquí también como el primer punto de conflictos internacionales y rezagos estragos que dejó la pandemia, me gustaría mucho que dejaran sus comentarios, que dejaran aquí en el link de YouTube o en Facebook o en Twitter pues, algún comentario o opinión al respecto. También en el tercer punto menciono la elección de nuevas gobernaturas. Aquí menciono principalmente en Estados Unidos, el 7 del mes de noviembre de 2023, en los estados de Kentucky, Luisiana y Mississippi, serán un preámbulo y vísperas de la próxima elección presidencial en los Estados Unidos de América en 2024. Alguien me dirá, oye, ¿por qué si es en 2024 lo incluyes ahorita en 2023? Porque las elecciones van a ser en noviembre de 2023 y son un parámetro y un termómetro político muy importante para medir cómo está la percepción de la gente en torno a una posible reelección, porque él así ya lo mencionó, el presidente Biden, o también del Partido Republicano, que también ya levantó la mano Donald Trump, aunque está con problemas legales, como se ha expuesto de manera internacional y también en Estados Unidos, o si surge algún otro candidato o candidata que abandere a sus respectivos partidos de aquí al 2024. Pero lo menciono porque es un parámetro importante, porque indudablemente eso mostrará la simpatía hacia el proyecto demócrata o la simpatía hacia el Partido Republicano. Y eso afecta directamente a nuestro país, aunque muchos se nieguen todavía a reconocerlo, pero impacta directamente en nuestro país. Y pongo también el ejemplo de ello, porque aunque no está aquí en la diapositiva, pero es algo similar a lo que pasa en nuestro país con las elecciones este año de Coahuila y el Estado de México. Son dos estados, el Estado de México principalmente, que tiene una cantidad importante de electores, de personas y población económica y socialmente activa, que influyen no solamente en la dinámica del país, sino también en la elección en ese estado y nacional. Entonces, lo que pasa en el Estado de México afecta e impacta directamente en el ánimo de los resultados del 2024. Igual en Coahuila, aunque es una población más pequeña del Estado de México, pero es un referente en el norte del país, es un estado pujante y que bueno, sigue en la merma y en la pugna para saber si va a haber continuidad del partido que está ahorita, que es el PRI, o va a haber otro cambio. Igual en el Estado de México, que es actualmente bastión del Partido Revolucionario Institucional, y hasta el mes de junio serán las elecciones. Eso también se equipara a lo que comento en las elecciones de Estados Unidos, porque son parámetros, son termómetros políticos y también sociales en el ánimo si va a haber una elección, como se dice a veces, aterciopelada, o sea que sea el trámite en la pista democrática, que la gente pueda salir a votar con total normalidad, que pueda haber debate de ideas, que pueda haber giras con toda civilidad, o también haya la posibilidad que nadie lo espera ni lo desea, pero que haya pues, campañas ríspidas de choque, de confrontación, de especulaciones, de intrigas. Ya ven toda la cuestión de las campañas negras, que bueno, al ciudadano le molestan y sobre todo pues concierne a veces mucho en la abstención de su voto. Eso es importante de verlo y bueno, también lo menciono como un riesgo político, social y económico. Junto a ello es el cuarto punto, que es temores de una recesión en la economía de Estados Unidos. Eso ha permitido a nuestro país fortalecer actualmente la moneda nacional, que es el peso,
mencionando constantemente el superpeso. Ya ha bajado al límite de los 18 pesos. Se especula que pueda llegar a los 17 pesos con 50 centavos o 17, de seguir con una dinámica de impulso nacional a la economía, a la estabilidad, al no endeudamiento. Y bueno, pues qué mejor para la economía nacional que tener unas finanzas sanas, sin deuda y sobre todo que sea competitiva para todos los acuerdos y convenios que tiene nuestro país, México, con América del Norte, con el TEMEC, o con América Latina, con Europa, con Asia, todos los convenios de colaboración comercial, política y social que ha firmado, que los pueda desarrollar. Es importante una economía fuerte, pero también los temores de una recesión en Estados Unidos nos debe de interesar porque es, si no el más influyente socio comercial, es el que más tenemos cerca, no solamente en la infraestructura, en vecindad y también pues en la divisa, que es el dólar. Muchos de nuestros paisanos en Estados Unidos con las remesas fortalecen la economía nacional y bueno, eso también influye mucho a la hora no solamente propiamente de enviar las remesas, sino también en la cuestión social, de que valoren tu trabajo, su estabilidad, tu situación legal allá en Estados Unidos y bueno, sea motivo que pasen de la estadística a un aporte más formal. Esos temores de una recesión pues también entran como riesgos los desafíos globales. Y el quinto punto es un continuo cambio climático y medidas de cuidado ambiental. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, deben de saber ustedes, y si no les informo, muy seguramente ya lo habrán escuchado, el impulso a la estrategia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, buscan cerrar brechas, no solamente de desigualdad, sino precisamente eso que estamos leyendo, afrontar, enfrentar y sobre todo confrontar lo, los cambios climáticos y las medidas de cuidado ambiental que están mermando y perjudicando al planeta y a los países. Que de manera muy concreta me refiero en esto, por ejemplo, a que se hace mucho calor, por ejemplo, en la primera encuesta temática ODS Nayarit 2023, que también pueden ver aquí en el canal, la desglosé hace unos días, pero la gente percibe más el cambio climático que hace mucho calor, hace más calor de lo que hacía, en primer lugar. También la aparición de enfermedades que antes pues, ya no aparecían tanto, como la varicela, el sarampión o por mosquitos, que se da por el cambio climático de las lluvias, cambio social, de la gente que emigra a otros lugares que no son habitados y bueno, la fauna ahí genera enfermedades que antes se tenían por controladas. Eso también es un riesgo y se da por el cambio climático, las medidas de cuidado ambiental. También la sequía, la falta de agua. Muchos campesinos se han quejado de que la sequía no ha permitido por regar o inclusive les cuesta más en los insumos generar un riego más importante y ante la escasez también viene el exceso. Las lluvias, cuando llueve, a los que hemos podido percibir en Tepic, con otros municipios, cuando llueve, cuando hay un huracán, o nos ha tocado también huracanes más constantes, que también son parte de este cambio climático y medidas de cuidado ambiental, eh, pues que se inunde colonias, se inunden valles, o bueno, haya una inundación independientemente del sistema de drenaje, pero es un exceso de lluvia que antes no se percibía. Y ante eso también hay que actuar y hay que tomar medidas de cuidado ambiental. No se digan días recientes los, los temas del incendio del cerro en Tepic, el cerro que con apoyo del gobierno del estado, también con las instancias de gobierno federal y municipal,
Decididamente los brigadistas se han puesto la camiseta en un problema pues, que atañe a todos en los principales pulmones de Nayarit y de la capital del estado para sofocar ese incendio que a todas luces pues, lleva varios días. Así como ese ejemplo, hay varios lugares, por ejemplo, en el norte del estado, fueron controlados, o en el sur, por ejemplo, el relleno sanitario regional del Tempisque, donde también hubo un incendio por varios días, se quemó, tuvo que hacer frente ahí la cuestión de protección civil en los municipios que lo integran, Guacatlán, Ixtlán y Jala. Bueno, era un eh, quemazón que el humo llegaba a los demás municipios y a los habitantes, no solamente el humo y de la quemazón, sino también el olor de la basura que se estaba quemando en este relleno sanitario regional, que malamente es llamado basurero. Es un organismo público descentralizado que, bueno, en su momento también mencionaremos en este canal de YouTube cómo debe de funcionar y un desglose del tema. Pero bueno, en lo particular también se incendió, no se saben las causas. Ya ven que los incendios, a veces algunas personas especulan y dicen que son provocados, muchas veces también son o surgen por cuestiones mal administradas, tanto en el cerro, alguna colilla de cigarro o algún vidrio que hace luz con el sol, genera una chispa que nadie se da cuenta en pleno cerro y bueno, prende. Hay muchas circunstancias, las cuestiones forestales así lo demuestran, que pueden generar un incendio y bueno, en ese tema también es importante atender la legislación local y nacional para prevenir. No solamente la reforestación, que indudablemente se va a tener que hacer, las autoridades ya han dado hincapié en ese tema en el corto y mediano plazo, pero también es importante prevenir el tema de la generación de incendios y su atención. En ese tema, bueno, para no desviarnos de este punto de los desafíos, pero será importante también mencionarlo en algún otro punto o charla más adelante. Estos 5 puntos, amigas y amigos, son los que para mí, como les mencionaba al inicio, son los riesgos que pueden poner en entredicho la estabilidad internacional y local en los ámbitos económico, social y político en la actualidad. Internacional y local, entendiéndose que local es lo México y nuestro país Nayarit en particular. Esos son los riesgos que yo veo. Y bueno, agradecerles que estén aquí en este canal. Los invito también a suscribirse. Le den aquí, algunos que tienen la campanita, pueden darle ahí suscribir en YouTube. Así aparezco, licenciado César Augusto Topete Torres. Pueden ver también las aportaciones que hemos hecho en estas semanas, meses. Estaremos ya generando constantemente en estos días, en estos temas que les he comentado. Les invito a dejar sus comentarios, a compartir, a suscribirse, a hacerme algún comentario con toda la libertad o alguna aportación, también para saber su punto de vista. Y bueno, aquí estamos a la orden. Reciban desde Nayarit un abrazo fraterno. Les deseo éxito en sus actividades de esta semana que está por comenzar. Y bueno, no les queda más que, además de reiterarme a la orden, decirles que tengan muy buen inicio de semana. Coman frutas y verduras. Aquí estamos.